Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y Gemma Díaz. La Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la buena nueva, ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. A este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un testimonio cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad. En este tiempo, los cristianos, por medio del Adviento, se preparan para recibir a Cristo, luz del mundo, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de seguirlo. Durante el tiempo de Navidad, al igual que en el Triduo Pascual de la Semana Santa, celebramos la redención del hombre gracias a la presencia y entrega de Dios, pero a diferencia del Triduo Pascual, en el que recordamos la pasión y muerte del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el mundo, el demonio y de la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia. La Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo. La Iglesia, en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas, busca concienciar al hombre de este hecho tan importante para la salvación de sus hijos. Por ello es necesario que todos los feligreses vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real y profunda de la Navidad. Por último, es necesario recordar que durante la Navidad celebramos en 3 días consecutivos, 26, 27 y 28 de diciembre, 3 fiestas que nos hacen presente la entrega total al Señor. San Esteban, mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo voluntariamente. San Juan Evangelista, que representa a aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo pero no los mataron. San Juan fue el único apóstol que se arriesgó a estar con la Virgen al pie de la cruz. Los santos inocentes, que representan a aquellos que murieron por Cristo sin saberlo. Y finalmente, desde aquí, Fundación EUCA Mami HM Televisión, queremos desearos una feliz y santa Navidad, sabiendo acoger la gracia de salvación que Dios Niño quiere derramar en todo el mundo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Turquía. Matan al embajador ruso al ser disparado al grito de Alá es grande. Tierra Santa. En Navidad, los fieles de Asia y Rusia relanzan las peregrinaciones. Egipto. Detienen a un fotógrafo por hacer montajes de niños heridos en Alepo. Siria. Alepo celebra la iluminación del primer árbol de Navidad tras 5 años de guerra. Perú. Inspiradora historia de fe de una familia católica que sufrió increíble tragedia. Pasaremos después a las noticias nacionales. El presidente de los físicos españoles desacredita las terapias cuánticas. Nace Plataforma por las Libertades, una barrera contra las leyes LGTBI. Zara recoge para Cáritas ropa a domicilio de sus clientes. El obispo de Córdoba advierte sobre el laicismo radical. Solo un 15% de parejas de novios se casan por la Iglesia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa pone tarea a los niños de Acción Católica, escuchar y hablar con los abuelos. Que la locura homicida no encuentre más espacios en nuestro mundo. El Papa Francisco va a Fátima en el centenario de las apariciones. Alerta sobre ideologías que presionan para cambiar doctrina católica. Catequesis del Papa. Jesús, semilla de esperanza, tú puedes salvarme. El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, falleció el lunes 19 tras ser disparado por un hombre armado mientras inauguraba una exposición en Ankara, según anunció el Ministerio de Exteriores ruso. Calificamos lo ocurrido como un ataque terrorista y estamos en contacto con las autoridades turcas que aseguran que el incidente será investigado exhaustivamente, señaló la portavoz del ministerio, María Zaharova. El autor del asesinato fue abatido por las fuerzas especiales de la policía en un tiroteo en el Centro de Arte Contemporáneo, donde se estaba inaugurando la exposición. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Reuters, se trata de un policía que trabajaba en Ankara, pero que estaba fuera de servicio. Según las imágenes del suceso difundidas en redes sociales, el asesino es un joven vestido de traje, que tras realizar varios disparos por la espalda contra Karlov, que queda inerte en el suelo, comienza a proferir gritos en turco, además de Allahu Akbar, Dios es el más grande. De acuerdo con el diario Hurriyet, el asesino gritó: «No olvidéis Alepo».
No olvidéis Siria. Mientras nuestros hermanos no estén a salvo, no gozaréis de seguridad. Allahu Akbar. Quien quiera que comparta esta opresión, pagará por ella 1 a 1, añadió. Según la traducción realizada por este medio al inglés, solo muerto me llevaréis de aquí, concluyó. Los fieles provenientes de Asia y Rusia están alimentando la presencia en Tierra Santa, un fenómeno que obliga a guías y turistas a actualizarse. En el último periodo se registró un aumento consistente en el número de peregrinos, tanto que en Belén no queda un lugar libre en los hoteles y en las estructuras que reciben a los peregrinos. Es cuanto narra Asia News Monseñor Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado de Jerusalén de los Latinos, con el pensamiento ya dirigido a las inminentes celebraciones de Navidad. En estos días, agregó el prelado, estoy meditando la homilía de la misa. Quisiera renovar la invitación a volver al Evangelio, ayudarnos en el momento de la necesidad común. Contando el boom de peregrinos del continente asiático y de la Confederación Rusa, el administrador apostólico y excustodio de Tierra Santa refirió que surgen nuevas relaciones culturales diversas respecto a los flujos tradicionales de Europa y América del Norte. Los chinos, los indonesios, agregó, son peregrinos que quieren realmente rezar, que dedican gran parte de su tiempo a visitar los santuarios, participando en las celebraciones. Además, ellos se adaptan a todo, no desechan los pequeños hotelitos y tienen, por lo tanto, mayores ocasiones de encuentro y confrontación con las comunidades locales. Para estos peregrinos de nueva generación, afirmó el prelado, Jerusalén y Tierra Santa representan ante todo la tierra de Jesús, y la elección de realizar un viaje reviste una connotación que tiene motivaciones casi exclusivamente religiosas. Por otro lado, la crisis económica, miedos de atentados y violencia, que representan quizás el elemento principal, contribuyeron en determinar un calo progresivo y constante de las visitas del viejo continente Estados Unidos y Canadá. Pero quiero subrayar con fuerza que la peregrinación es segura, concluyó. La policía egipcia detuvo a un hombre por hacer fotos de niños heridos supuestamente en bombardeos rusos en la ciudad siria de Alepo, las cuales planeaban utilizar en las redes sociales. La sesión fotográfica se produjo en las ruinas de un edificio demolido en la provincia egipcia de Puerto Said, en donde una menor de edad se encontraba de pie con un vestido blanco cubierto de sangre. Este hecho llamó la atención de un oficial de las fuerzas de orden público que pasaba por el lugar. La niña sujetaba un oso de peluche y tenía un vendaje falso. El propio fotógrafo admitió que iba a publicar las fotografías en las redes sociales como imágenes de Alepo. Posteriormente se demostró que la sangre era pintura. El equipo de filmación, que incluía a los asistentes del fotógrafo y los padres de los niños, fue detenido, comunicó el Ministerio del Interior egipcio en su página oficial de Facebook. Los arrestados fueron identificados como Sahar M.A.A., 44 años, Sayaf A.I., 22 años, Mohamed H.M., Mustafa A.M., de 25 años, y Mustafa A.A., 21 años, fotógrafo. El autor del montaje fotográfico permanece detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. El resto de participantes adultos fue puesto en libertad bajo fianza. Este grupo de propaganda ya había difundido en Internet numerosas imágenes falsas sobre supuestos bombardeos en la citada localidad siria. Los habitantes de la recién liberada ciudad de Alepo se reunieron esta semana en una céntrica plaza del barrio cristiano de Al-Azicia para contemplar la decoración del primer árbol de Navidad desde el año 2012, cuando los grupos armados rebeldes y los milicianos yihadistas tomaron el control de los barrios del este de la ciudad. Durante la celebración que tuvo lugar al atardecer, se respiraba un aire festivo en todo el distrito, ubicado en la zona oeste de la martirizada metrópolis. Centenares de personas mostraron su entusiasmo cantando y bailando mientras ondeaban banderas de Siria. El árbol, financiado por SOS Chrétiens d'Orient, fue iluminado por la Asociación Cultural Armenia. El jefe de la misión de esta organización solidaria francesa en Siria, Alexandre Godarzi, dijo que los cristianos de Alepo están muy felices porque para ellos es el símbolo de la venida de Jesús, de la paz. Para ellos es el Señor de la paz el que está regresando a sus vidas. Están felices de ver el símbolo de la Navidad. Incluso los musulmanes están contentos con este gran árbol. La liberación ha venido con la Navidad, indicó Godarzi, de origen francés, y que actualmente está en Alepo. Siria es un país laico y hay más posibilidades de hacer estas cosas aquí que en Francia. Allí no nos dejan poner los pesebres en las calles
En Francia esto está prohibido. No te dejan poner cosas como esta en un lugar público. En Siria no tienen ningún problema con esto, aseguró. El jefe de la misión de SOS Christians de Orient aclaró que son los rebeldes, los enemigos del gobierno sirio, los que no aceptarían que hubiera ningún árbol ni ninguna representación de Jesús. Al gobierno sirio le gusta y protegen a los cristianos. Incluso vendrá a verlo el gobernador de Alepo. El Estado sirio respeta las religiones, pero Estados Unidos y Europa están apoyando al enemigo de esta libertad. Es estúpido, concluyó. La productora de vídeos católicos inspiradores One Billion Stories dio a conocer la trágica y a la vez inspiradora historia de Úrsula Salmón de Guilmenstein, una madre peruana que perdió a su esposo por una rara enfermedad, a su hijo en un accidente de coche y que además padeció cáncer mientras se encargaba de la crianza de sus otros 5 hijos. El sufrimiento que Úrsula y su familia han experimentado en estos últimos años es más que la que muchas familias experimentan durante toda la vida. Lo que hace el testimonio de Úrsula tan especial es que a pesar del sufrimiento y del dolor, sigue fiel, y las cruces y el sufrimiento han aumentado su fe, destacó One Million Stories. Es un ejemplo excelente de confianza en el Señor, incluso cuando su plan no tiene mucho sentido, añadió la productora. Con todo lo vivido, uno puede echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Uno podría pensar que todo esto fue una tragedia, y sí es una tragedia. Hemos perdido físicamente a 2 miembros de nuestra familia, pero Dios está y ha estado en los momentos más difíciles y más alegres de nuestra vida, aseguró Úrsula. Añadió que esta vida solo es un camino pequeñito, y lo que nos espera después es lo verdadero, lo eterno. Sueño con el día que estemos todos juntos de nuevo y que sea para siempre. Con el título de Terapias cuánticas y otras calamidades, el presidente de la Real Sociedad Española de Física, José Adolfo de Azcárraga, ha publicado un artículo en el que aclara varios asuntos relativos a las pseudoterapias tan difundidas en la actualidad. Ha sido publicado en la Revista Española de Física, octubre-diciembre 2016, y recogemos aquí algunos extractos. Para este científico, ante las pseudociencias en muchas ocasiones, lo más apropiado es el silencio, ya que una sociedad científica no puede salir a la palestra para desmentir cada absurdo del que tiene noticia, sean fenómenos psi, horóscopos, el reiki, imposición de manos, o incluso aspectos de la homeopatía, y por ello aboga por una mejor formación científica de la sociedad. Como señala de Azcárraga, las pseudociencias gozan de buena salud gracias a la credulidad humana y a su componente crematística, además del factor de la libertad humana. La dificultad de la lucha contra las sectas y las falsas terapias estriba precisamente en que en estas las condenas judiciales suelen producirse por intrusismo médico, no por fraude. Así pues, el problema de las pseudociencias presenta muchas facetas y no tiene solución fácil, un tema que hasta ha entrado en algunas universidades. Las pseudociencias, según José Adolfo de Azcárraga, no avanzan, solo mudan superficialmente e incluso entonces lo hacen rindiendo una inconfesable pleitesía a la ciencia al usurpar su lenguaje. En el tema que le ocupa, concluye diciendo que las terapias cuánticas son solo el último ejemplo de una larga lista de monstruos producidos por los sueños de la razón y por la codicia. Decenas de asociaciones del ámbito educativo y social en España presentaron el martes 20 en Madrid la Plataforma por las Libertades, que buscará plantar cara a la imposición de la ideología de género en la sociedad y sobre todo en la escuela. Se trata de la primera gran barrera contra la ideología de género que surge en España, y lo hace con la unión de más de 100 asociaciones. Uno de sus principales campos de batalla es la educación, donde diversas comunidades autónomas han promulgado leyes como la de Cifuentes, que vulneran los derechos de los padres. La plataforma defiende como su objetivo principal la defensa de la igualdad de todas las personas ante la ley, con independencia de su orientación sexual, y afirma que buscará garantizar este derecho y aquellos otros que están siendo vulnerados por diversas leyes promulgadas con la finalidad de favorecer de manera discriminatoria al colectivo LGTBI respecto al resto de la ciudadanía, asegura su portavoz Lourdes Méndez, exdiputada del PP. La Plataforma por las Libertades, que nace con la vocación de utilizar todos los recursos del Estado de Derecho en defensa de las libertades de todos y de los principios constitucionales, hace una llamada a la sociedad civil para que defienda los derechos que estas leyes les arrebatan y se unan a esta iniciativa. La relación del grupo Inditex, propiedad de Amancio Ortega y matriz de empresas textiles como Zara,
con Cáritas es estrecha y estable. Si la fundación del que es el hombre más rico de España donó en 2014 más de 20 millones de euros a la organización caritativa de la Iglesia, su colaboración en la actualidad sigue siendo total. La compañía hizo público en un comunicado que cuando alguna persona realice un pedido online en Zara, en el momento de recibir el paquete, podrá donar ropa que irá a parar a Cáritas, que la gestionará para que pueda llegar a personas necesitadas. A esta iniciativa se suma una que ya está activa pero que está en proceso de expansión y es del incluir puntos de recogida de ropa usada en las propias tiendas de Zara que igualmente irán a la entidad caritativa. Actualmente hay más de 300 contenedores de este tipo en tiendas de Zara, aunque esperan superar los 1.500 colocando otros contenedores en las calles de las grandes ciudades. Por otro lado, Inditex también anunció la renovación del convenio de colaboración con Cáritas para financiar los programas de apoyo a la inserción laboral de personas de colectivos en riesgo de exclusión social. Desde que esta alianza surgiese en 2011, más de 5.000 personas se han beneficiado directamente de esta iniciativa. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha lamentado que en la actual sociedad descristianizada se va evaporando el motivo hondo de la Navidad. Y mientras algunos políticos no saben qué hacer, otros toman medidas que ofenden a los cristianos sin tener en cuenta que una sociedad con profundas raíces cristianas no se puede arrancar sin hacer daño todo lo referente a la fe cristiana. Y asistimos a expresiones de un laicismo radical que quisiera borrar a Dios del mapa, de la convivencia y de las expresiones culturales. En su carta semanal, Demetrio Fernández ha señalado que dicha actitud supone una aberración, pues a nadie se le obliga a creer y nadie tiene que molestarse porque otros tengan fe. La verdadera confesionalidad consiste en admitir a todos, fomentando incluso lo que es de cada uno y de cada grupo en el respeto de la convivencia. En contraposición, la religión es mucho más tolerante que la militancia atea. Por eso, por mucho que se empeñen en ignorarlo o suprimirlo, Navidad es Navidad. No es el solsticio de invierno. Navidad es Jesucristo que nace de María Virgen. Ahora bien, prosigue el obispo, la verdadera reivindicación de la Navidad consiste en vivirla y mostrarla a quienes no la viven, respetando a todos. Hemos de reconocer entre los cristianos que si nos quedamos en lo puramente externo, habremos vaciado nuestro corazón de lo más bonito que se celebra en estos días, el encuentro con Jesús que viene a salvarnos. Cada uno de nosotros necesita esa salvación para salir de los enredos del pecado y del egoísmo. Junto a ello, Demetrio Fernández ha afirmado que Navidad es María, la Virgen Madre del niño que nace en Belén. La persona humana más importante de la historia, una mujer sencilla y humilde, dispuesta a servir, entregada de lleno a la misión encomendada. Y junto a ella, José, su esposo, verdadero padre, no biológico de Jesús, que se ocupa de su familia, la protege y le da cobijo. Hace apenas una década, en 2006, 6 de cada 10 parejas en España que se tomaban la molestia o tenían el coraje de casarse, lo hacían por la Iglesia. Pero ya entonces había 8 provincias en las que las bodas por lo civil eran más numerosas que las católicas: Gerona, Barcelona, Baleares, Guipúzcoa, Lérida, Las Palmas, Tenerife y Tarragona. En tan solo 10 años el panorama ha cambiado completamente. Con datos del primer semestre de 2016, Jaén es la única provincia donde las bodas católicas siguen superando el número a los enlaces civiles. En todas las demás, las bodas por el rito católico son minoritarias, y en aquellas provincias que hace una década ya lo eran, ahora son una rareza estadística casi irrelevante. La media de bodas civiles en toda España para el pasado medio año es del 76%. Hace 10 años, en 2006, eran en 65%, y como hemos visto se concentraban en Cataluña, País Vasco, Baleares y Canarias. Hoy se han extendido por todo el país. Quizá con los datos completos de este año 2016, al sumar el segundo semestre, aparezcan aún más bodas civiles, porque en 2015, último año con datos completos, hubo un 85% de bodas civiles frente a un 14,6% de bodas católicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos son del Instituto Nacional de Estadística y no recogen toda la realidad del matrimonio sacramental católico. Por ejemplo, hay bastantes matrimonios civiles que al pasar un tiempo acuden a la parroquia para celebrar una boda católica. Esto sucede con cierta frecuencia cuando un cónyuge es un inmigrante que necesita reunir a su familia, o una vez ha nacido el primer niño y se piensa en bautizarlo, o cuando un niño tiene edad de hacer la primera comunión.
Sin embargo, estas bodas católicas no figuran en las estadísticas del INE, aunque pasan a ser matrimonios católicos a todos los efectos de acogida y trato en la Iglesia. El Papa Francisco recibió el día 19 a una representación de los niños de Acción Católica Italiana para la felicitación navideña. En Navidad resonará el anuncio del ángel a los pastores. No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. El nacimiento de Jesús, aseguró el Papa, es anunciado como una gran alegría, originada por el descubrimiento de que Dios nos ama, y a través del nacimiento de Jesús se hace cercano a nosotros para salvarnos. Somos amados por Dios, ¡qué cosa tan maravillosa!, exclamó. Cuando estamos un poco tristes, cuando parece que todo va mal, cuando un amigo o una amiga nos decepciona, o más bien nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos, pensemos, Dios me ama, Dios no me abandona. Fue la invitación del Papa. Nuestro Padre es siempre fiel a nosotros y no para un instante de querernos, de seguir nuestros pasos y también de seguirnos cuando nos alejamos un poco. Por esto en el corazón del cristiano siempre hay alegría, añadió. Y esta alegría se multiplica compartiéndola. La alegría acogida como un don pide ser testimoniada en todas nuestras relaciones, recordó el pontífice. El Santo Padre dio a los niños una tarea. Esta alegría contagiosa debe ser compartida con todos, pero de forma especial con los abuelos. De este modo les pidió que hablen a menudo con los abuelos, preguntarles cosas, escucharles, porque ellos tienen la memoria de la historia, la experiencia de la vida, y esto será un gran don que os ayudará en vuestro camino. Me uno a todas las personas de buena voluntad comprometidas en que la locura homicida del terrorismo no encuentre más espacios en nuestro mundo. Lo dijo el Papa Francisco a través del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en un telegrama de pésame enviado al arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, con motivo del atentado contra un mercadillo de Navidad en el centro de Berlín, en el que resultaron fallecidas 12 personas y heridas 45. El Santo Padre recibió con profunda consternación las noticias del terrible acto de violencia sucedido en Berlín, en el cual, además del considerable número de heridos, han encontrado la muerte muchas personas. Asimismo, su santidad manifestó su participación en el luto de los familiares, expresándoles su compasión y asegurándoles cercanía en su dolor. En sus oraciones confía a los difuntos a la misericordia de Dios, al que suplica también la curación de los heridos. Igualmente, el Santo Padre dio las gracias a los servicios de socorro y de seguridad por los esfuerzos realizados. Su santidad implora de Dios Padre misericordioso el consuelo, la protección y la bendición consoladora. En la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Fátima se leyó un comunicado en el que se indicaba: con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria y acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos portugueses, Su Santidad Francisco irá en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fátima del 12 al 13 de mayo de 2017. El obispo de Leiria Fátima, Monseñor Antonio Marto, expresó que es un tiempo de extrema alegría, porque con motivo del centenario y a través de la presencia del Santo Padre, estaremos unidos con toda la Iglesia universal. El Papa quiere ser un peregrino entre los peregrinos de Fátima, añadió el obispo en el mensaje dado en la sala de prensa. Por su parte, el rector del santuario, el padre Carlos Cabecinas, subrayó la responsabilidad porque no se trata solamente de recibir al Santo Padre como su peregrino y pastor, sino porque nos traerá un mensaje. Por ello, concluyó que esta peregrinación debe ser aprovechada para renovar nuestra fe y debemos prepararnos adecuadamente a través de la oración. Lo que se nos pide es la disposición a escuchar las enseñanzas del Santo Padre, concluyó el rector, subrayando que Francisco siempre tiene una palabra profética. El programa completo de la visita del Papa a la Cova da Iria solo se dará a conocer más adelante. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerald Müller, alertó ante las ideologías y sus presiones que desde la conclusión del Concilio Vaticano II han buscado cambiar la doctrina católica. El purpurado habló sobre este tema en una conferencia en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, al presentar un volumen de la ópera Omnia de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en el que se recopilan sus escritos relativos al Concilio Vaticano II y cuya tutela está a cargo del cardenal Müller. El prefecto explicó que después del concilio, la esperada renovación pentecostal fue reemplazada por la perspectiva de una confesión babilónica
de la fe y por el intento de contradecir el pensamiento de la escuela teológica. Todo esto, dijo, no era obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre escucha a la Iglesia en amor y verdad. Renunciar a la fe y combatirla, así como la división de la Iglesia que le siguen, son frutos de otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. El purpurado explicó también que la ideología es siempre un gran intento de someter la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia al prejuicio de los propios pensamientos, con el objetivo de obtener un poder manipulador en los fieles y sus vidas. Por el contrario, precisó, la teología es distinta porque es la reflexión humilde de la fe, que emerge de la escucha de la palabra de Dios. Por esta razón, cualquier temor de que el concilio pueda provocar una quiebra con la tradición de la Iglesia no es solo herético, sino que desmantelaría el significado de la mediación sobrenatural. El asunto, finalmente, es si el hombre realmente puede encontrar sus cimientos en su autorrealización sin reconocer su lazo constitutivo con el Creador y reconciliador soberano, concluyó. Contemplando el pesebre nos preparamos para el nacimiento del Señor. Será verdaderamente una fiesta si acogemos a Jesús, semilla de esperanza que Dios siembra en los surcos de nuestra historia personal y comunitaria. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó en la audiencia general del tercer miércoles de diciembre el significado de la esperanza cristiana en vísperas de la Navidad. Continuando su ciclo de catequesis sobre la virtud de los pequeños, de los pobres y de los humildes, es decir, sobre la esperanza cristiana, el Santo Padre señaló que solamente confiando en Dios y haciendo crecer la semilla de esperanza que Dios siembra en los surcos de nuestra historia personal y comunitaria, podremos alcanzar la vida eterna, ya que cada sí a Jesús que viene es un germen de esperanza y de salvación. Esta es la actitud del cristiano, dijo el pontífice, contrariamente a aquella actitud del que confía en sus propias seguridades, sobre todo materiales, y que no espera la salvación de Dios. Haciendo referencia a la Virgen María, el Papa aseguró que hay que mirar a María, Madre de la Esperanza. Con su sí ha abierto a Dios la puerta de nuestro mundo. Su corazón de joven estaba lleno de esperanza, completamente animada por la fe. Y así Dios la ha elegido y ella ha creído en su palabra. Aquella que por 9 meses ha sido el arca de la nueva y eterna alianza. En la gruta contempla al niño y ve en él el amor de Dios que viene a salvar a su pueblo y a la entera humanidad. Por último, el Papa afirmó que junto a María estaba José, descendiente de Jesé y de David. También él ha creído en las palabras del ángel, y mirando a Jesús en el pesebre, piensa que aquel niño viene del Espíritu Santo, y que Dios mismo le ha ordenado llamarlo así, Jesús. En este nombre está la esperanza para todo hombre, porque mediante este hijo de mujer, Dios salvará a la humanidad de la muerte y del pecado. Por esto es importante mirar el pesebre, detenerse un poco y mirar y ver cuánta esperanza hay en esta gente. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.